Muy buenos días, bienvenido al programa experimental del Dr. Camus. Hoy día viernes 25 de marzo, por fin es viernes y eso es muy bueno. Pero los viernes igual hay que tratar de trabajar y ganar plata y yo les voy a contar cómo ganar plata en esta guerra. Aunque suene frío y quizá indolente, igual hay que hacerlo, a ver cómo protegerse en caso de que esto siga y nos afecte realmente a todos. Entonces, lamentando la guerra, lamentando la muerte, por favor entiendan que esto es solamente en pos de cuidarse también. Y bueno, como el conflicto que ayer cumplió un mes de conflicto que ha sido un conflicto mucho más largo de lo esperado, un conflicto mucho más crudo de lo esperado, un conflicto que no tiene todavía un futuro cierto, un conflicto que seguramente lo va a ganar Putin. Eso, aunque otros estén contando otra cosa, al tener el poder, como les decía antes, el poder de las bombas atómicas, de poder destruir el mundo, es un poder demasiado fuerte. Y si es que tenemos a un loco que es capaz de utilizarlo, el tema se vuelve más poderoso todavía. Es como el hijo loco que llega, puede agarrar un auto, uno le dice que no, que ande despacio, pero igual termina chocando, sabiendo las consecuencias que eso pueda tener. Y este es el caso de Vladimir Putin y no, al parecer no va a descansar hasta tomarse todo Ucrania, devolver Ucrania bajo el dominio ruso como era en la Unión Soviética. Eso está por verse. Yo no soy predictor de guerra, sino que puedo predecir algunas cosas que van a ir pasando. Y entonces, ¿cómo sacarle provecho a través de ciertos trades, ciertas inversiones a este tipo de conflicto? Primero que nada, el conflicto está centrado en Rusia, donde Rusia es un gran proveedor de petróleo y de gas. Esos commodities son muy representativos de lo que Rusia hace, y es tan importante que todavía los embargos no llegan a ese punto. Alemania, por ejemplo, depende 100% del gas, del 70% ya, pero 70% es como 100% del gas ruso. El tema que firmaron la Unión Europea, un acuerdo con Estados Unidos, está por verse. O sea, como decía mi compañero el Niño Maravilla, hay que construir gasoductos, hay una serie de cosas que hay que hacer y que se van a demorar. Es otro saludo a la bandera de esta guerra de parte de Occidente. ¿Y por qué hace saludo a la bandera? Por lo que les dije, porque están tratando con un loco. Esto es más peligroso incluso que la era de Hitler, porque tiene la bomba atómica. Entonces, y su ambición no cede y tiene anulado a la oposición interna. Por lo tanto, podemos pensar que este conflicto va a seguir, va a haber problemas de abastecimiento de petróleo, las ciudades van a seguir funcionando, el mundo va a seguir funcionando, la gente va a seguir andando en el auto, la gente, vamos a necesitar energía, quizás energía todavía más o menos ecológica a través de centrales termoeléctricas que funcionen a diésel, porque va a haber que, sobre todo en Europa, están diciendo que el tema ecológico hay que dejarlo un poco de lado porque vamos a tener que seguir invirtiendo en muy lento y necesitamos el gas de Rusia, y etcétera, con el petróleo y el gas. Dos bienes básicos casi, no son tratados como bienes básicos, pero son tratados en un mercado, en mercados transparentes, en mercados bastante líquidos, que uno puede invertir y decir, me voy a ir largo en el petróleo WTI o en el petróleo Brent, que es el referente de Europa, el cual tiene ciertas diferencias de precio,
no sé si por calidad o porque el mercado a veces se agranda, a veces se achica el gap entre esos dos petróleos. Y también puede invertir directamente en gas, que también hay instrumentos al respecto. Y también seguramente las empresas petroleras, al aumentar el precio del petróleo, siempre mejoran sus márgenes. Por lo tanto, también pueden ganar plata, más plata la British Petroleum, la Shell, Texaco, etcétera, en términos de esas empresas que las pueden listar fácilmente en un Google. Eso con los commodities y la guerra. Y la guerra nos va a dar miedo, nos da miedo. Va a ser es manejada por el miedo. En este tiempo el mundo está con miedo. No es que seamos tan miedosos, pero hay un nivel de miedo que no se ha trasuntado todavía en los mercados financieros, porque el mercado financiero tiene un índice del miedo, que es un índice construido en base a las opciones put, que muchas veces son para asegurar un precio que uno cree que puede llegar a bajar, o a subir, perdón. Y entonces ese modelo crea el VIX, para simplificar el tema. El VIX es el índice del miedo que en la época de la guerra, no de la guerra, ni siquiera guerra, en la época de la crisis financiera, subprime, el 2008, ese índice del miedo, cuando quebró Lehman Brothers, llegó alrededor de 80 puntos. Normalmente ha estado como en 12, 13 puntos, y ahora está en 23 puntos más o menos, y llegó a 80 cuando tenía más miedo. Entonces, si usted quiere hacer una apuesta de que la guerra va a continuar, el mundo se va a empezar a echar a perder más, los inversionistas van a estar más dudosos, más miedosos, la duda es parte del miedo, y por lo tanto invertir en el VIX, en el B corta IX, puede ser una gran alternativa. También hay alternativas como por ejemplo Boeing, que en épocas de suplementar armamentos, por ejemplo aviones, es también una empresa que va a covariar con eso. Eso les puedo decir respecto a cómo sacar provecho de la guerra en Ucrania, que vamos a seguir viendo cómo se relaciona, y en mi podcast o en mi YouTube más largo lo contaré más en detalle. Chao.